Decían que lo Cortés no quita lo Calderón en la mañana, pero ni lo Anaya. Presidente, le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia. Porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Sí ganaron la elección, votó por ustedes el 54% de la población, pero no votó por ustedes el 46% de la gente. Lo primero que tienen que reconocer, ese elefante que está aquí y que no quieren ver, perdieron. Nada va a cambiar el resultado de la elección. ¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del grupo parlamentario del PAN, por qué no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por su prerrogativa? Su segunda pregunta, ¿respecto a qué fue, coordinador? Las preguntas que tenía para usted se le hicieron ayer y no las pudo contestar, senador. Aquí nos están aplicando la aplanadora una y otra vez. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional para presentar su voto particular. Con el permiso de la presidencia, decía un compañero senador del oficialismo el día de ayer, y creo que decía bien, que no hay texto sin contexto. Hay que entender el contexto para poder interpretar el texto. Y yo quiero dar dos datos iniciales de contexto. El primero, algo que a estas alturas ya debería ser obvio. Sí ganaron la elección, votó por ustedes el 54% de la población, pero no votó por ustedes el 46% de la gente. Y ese 46% también es pueblo. Y por eso es un absoluto exceso que ustedes repitan una y otra vez que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? El 46% que no votó por ustedes. Segundo, el pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial en esta obsesión por tomar el control del Poder Judicial, los llevó a inventar una supuesta medicina que aparentemente les da el triunfo en esta batalla, pero que no se dan cuenta, esa misma medicina termina matando al enfermo. El día de ayer tuvimos una discusión francamente esquizofrénica, porque una y otra vez quienes tomaban la palabra por parte del oficialismo lo hacían como si estuviéramos discutiendo la reforma judicial. No estamos discutiendo la reforma judicial. Lo que estamos discutiendo hoy es una reforma constitucional que ustedes pretenden aprobar otra vez de noche a espaldas del pueblo de México, que implica que si se hace una reforma constitucional, jamás, nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, procederá recurso legal alguno. No habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional. Y en abstracto no suena muy grave, pero cuando se ejemplifica, caemos en la cuenta de la magnitud del atropello y de la magnitud del daño que ustedes pretenden provocar. Pongo 3 ejemplos concretos. Y no voy a caer en la magnificación apocalíptica. Son 3 cosas que ya han sucedido recientemente. Ejemplo número 1. ¿Qué pasa si en la discusión de una reforma constitucional no se publica el dictamen? La oposición no tiene acceso al documento que se va a votar. Y no me digan que es una exageración, porque eso hicieron ustedes en la Cámara de Diputados con la reforma en materia electoral, y por eso se las tumbó la Corte, porque 5 minutos antes de empezar la discusión subieron un dictamen de 300 páginas. ¿En serio les parece sensato que ante una violación como esa no proceda recurso legal alguno? Segundo ejemplo, que no se alcance la mayoría calificada. Ustedes mismos, cuando todavía no tenían el voto 86, se atrevieron a decir que en una de esas sí cantaban la mayoría calificada con 85 votos. ¿Y qué pasa si un día una mesa directiva en turno, esta, la del año siguiente o la de la legislatura siguiente, canta una reforma constitucional sin mayoría calificada y lo turna al Ejecutivo?
Con la reforma que ustedes están planteando, no existiría recurso legal alguno. Tercer ejemplo, se turna a las legislaturas de los estados y ya ha sucedido. Sesionan sin quórum. Existe evidencia de que no tenía quórum. Sí, ¿con qué objeto, senadora? Quiero hacerle una pregunta al orador. Rodríguez Hernández. Si me admite la pregunta el orador. Le hace una pregunta a la senadora. Con mucho gusto. Adelante. Senador, gracias, presidente. Senador Ricardo Anaya, ayer en sesión de comisiones conjuntas, usted hacía mención acerca de un comentario, de una intervención que tuvo el ministro Saldívar. ¿Podría usted explicarle a este pleno a qué se refería él cuando hablaba y daba cuenta de la gravedad de esta reforma? Con mucho gusto. ¿Cuánto Tiene tiempo tengo hasta para...? 2 minutos para responder, senadora Anaya. Respondo la pregunta. Concluí la idea anterior. Sea del tamaño que sea la violación de forma, no habría recurso legal alguno. De ese tamaño es el atropello. Y contestando su pregunta, voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar en una intervención que en lo personal me parece brillante. Yo nunca busqué confrontar al ministro Saldívar con el oficialismo. Dijo él, y voy a leerlo textualmente: y yo me pregunto, dijo el ministro Saldívar, si este bloque constitucional de derechos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Eso preguntó el ministro Saldívar y nos da la razón su planteamiento. Ustedes hoy probablemente dirán: es que nosotros no vamos a abusar de la Constitución, no vamos a cantar reformas constitucionales sin la mayoría calificada. Pero es que no estamos reformando los estatutos de Morena, estamos reformando la Constitución, y esto va a quedar plasmado en la Constitución aún cuando ustedes ya no estén en el poder. Un año antes de enero de 2019, nadie creía que un tipo como Bolsonaro podía llegar a la presidencia de Brasil. Un año antes de noviembre del 16, cuando en la interna nadie creía que Trump podía ser candidato presidencial. Se terminó el tiempo de la respuesta, senadora Anaya. Continúa con su tiempo. Continúo con mi tiempo. Lo mismo, antes de mayo de 2010, nadie creía que Víctor Orbán podía llegar con esas actitudes de ultraderechista a Hungría. No nos digan: es que nosotros no vamos a abusar. Háganse cargo, escuchen la magnitud del problema, porque esto no va a quedar en sus estatutos, va a quedar plasmado en la Constitución. Y en la esquizofrénica discusión de ayer, cada vez que se subían a la tribuna, nos decían lo mal que trabaja el Poder Judicial. Y la necesidad de la reforma judicial es que no estamos discutiendo la reforma judicial, estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito y que sea el país el que termine pagando los platos rotos. Ojalá recapaciten. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya Cortés. Tiene el uso de la palabra para presentar su voto particular el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos. No cabe duda que las ideas de la reacción, y particularmente del PAN, ya para decirlo en claro, están como la lona,
bien chuecas, no pueden ni poner un alón. Ideas totalmente alrevesadas. Fíjense ustedes, este debate los va a enderezar un poquito. La otra parte les va a costar más trabajo porque se ve que no están hablando con el pueblo. Desde hace unos días y ayer me quedó claro que ustedes le tienen un pavor al debate de fondo. Debate de fondo es el tema de la democracia, justamente como aquí lo venían a plantear. Y creo que el problema de fondo es que no han estudiado ni siquiera la historia de la tragedia que el partido de ustedes le ha provocado al pueblo. Fíjense, la más reciente, no me quiero ir hasta la Revolución Mexicana y el surgimiento del panismo para atacar a los pensamientos del pueblo que representaba General Lázaro Cárdenas. No, y todo el daño que hicieron, no. Fíjense que en la etapa más reciente que desencadena este momento histórico, los que ya luchábamos por la democracia y ustedes andaban como siempre faroleando, pedíamos tres cosas para que cambiara, primera lección de hoy, régimen de partido de Estado, que existía hasta el 88. Y pedíamos justamente que se respetara el voto, que hubiera alternancia en el poder y que obviamente hubiera división de poderes. Y con el fraude que avaló el PAN y con el robo de la presidencia de la República al compañero Cuauhtémoc Cárdenas, ustedes, Diego Fernández Ceballos y Luis H. Álvarez, para decir cómo fue, las ardillas, los que no salían de los pinos, los que pactan con Salinas, el PRIAN, que no es entelequia. Aquí ya se atrincheran hasta los priistas en esto del PRIAN, que es la entelequia, que no es tal. Bueno, ese momento del prianismo pretenden nada más Salinas decir, Permítame un un segundo, senador. Sí. Pido a la bancada de Acción Nacional que escuchen al orador. Tenemos largas horas de argumentos, entonces no se inquieten. Se escuchó al senador Ricardo Anaya Cortés con respeto, aunque no se considera con los puntos de vista. Escuchemos al senador Huerta Ladrón de Guevara. Está bien, presidente, muchas gracias. Ya vimos de las leperadas que hacen, porque no tienen nivel para dar un debate histórico, teórico, porque con sinceridad andan chuecos porque no quieren, no saben, tienen que estudiar un poquito, esfuércense un poco. Miren, yo decía el prianismo que les hizo Salinas con Diego y con Luis H. Álvarez. Pues fácil, para querer acabar, y ese sí era un pensamiento dictatorial, de asesinatos, más de 600 muertes en este país. Sí, así fue. Pues ese pensamiento era acabar con la izquierda y generar la Coca y la Pepsi, al fin que son lo mismo. Y sigue el mismo modelo de la defraudación electoral. Vamos a llegar al robo de la presidencia por primera ocasión, al compañero Andrés Manuel, por el otro que influye mucho en ustedes, que está en las notas. Decían que lo Cortés no quita lo Calderón en la mañana, pero ni lo Anaya, ni lo Cortés, ni muchos otros más. Bueno, pues no les dio. Para pronto en el 18 el pueblo se organiza y que les da la vuelta. Y ustedes es lo que no han entendido, que nuestro triunfo desde el 18 es un cambio de régimen político y se los estamos diciendo, y es la democratización de la vida pública. Y obviamente en la continuidad del 24, ahora que estamos llegando a ese punto que es la reforma al Poder Judicial,
este punto que decían ustedes, ya se les acaba en unas horas más y en unos días más se les acaba. Y como decía por ahí nuestro coordinador, ni en 50 años, ni mucho más, porque la esencia no la cambian. Les da pavor el pueblo, les da pavor la democracia. Eso es lo que han estado queriendo contener, contrario a lo que están en esa idea chueca. Son los justicieros chuecos, todo lo están planteando al revés. Por eso, ese levantarse la lona, pues no es con estos mecanismos. Obviamente, deberían de hacer un esfuerzo y no estar queriendo con ideas alocadas, chuecas, como son las que han presentado, querer argumentar que traemos un pleito con el Poder Judicial, que queremos legislar sin dictámenes. Bueno, ya lo del voto 86 los puso de veras a girar como locos, con sinceridad, porque en esta esencia que no logran entender, ni con todos los argumentos de que no hay quórum, de que ahora ya hasta al ministro Saldívar lo quieren presentar como su adalid, pues la verdad no va a suceder. Ustedes con sinceridad tendrían que entender este tema de la democracia que no les queda, que no ha sido lo suyo. Y obviamente en este debate donde estamos realizando la improcedencia de juicios de amparo que ya se contienen en el artículo 61, en la primera fracción de la ley en la materia, pues diversos jueces de distrito han dado trámite y dictado medidas provisionales y definitivas en juicios interpuestos contra la reforma constitucional. Ya aquí los compañeros presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, pues ya han planteado cómo ustedes han querido a través del Poder Judicial y obviamente de los medios que apoyan a la reacción, querer llevar a la sociedad este debate en los términos de esta, pues como llegó la primera aquí persona que quería plantear mociones suspensivas y demás, pues eso no les resultó ya ni en la campaña, ni les va a resultar. Ahora en la mañana parece que no leen lo que está diciendo la gente y aunque les duela, pero la verdad es que el 70% de la población está convencido que la presidenta Claudia Sheinbaum va a tener una gestión buena y muy buena. O sea, seguimos estando por encima porque hay un trabajo de contacto con el pueblo y estamos escuchando y haciendo lo que el pueblo pidió. ¿Y el pueblo qué pide? Más democracia. Pide que ellos decidan y que no trampeen las cosas. Yo quiero ser más específico también porque en las tesis de jurisprudencia también, como bien lo decía aquí nuestro compañero Insunza, el artículo 135 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos explica el procedimiento de reformas, y así lo dictaminan las tesis, para que las reformas y adiciones a la Constitución no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que éste lo encuentra en sí mismo, esto es, la función que realiza el Congreso de la Unión al acordar las modificaciones, las legislaturas estatales al aprobarlas o la comisión permanente al realizar el cómputo de votos de las legislaturas locales y en su caso la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en un carácter aislado, lo están haciendo en el extraordinario de órgano reformador de la Constitución, realizando la función de carácter exclusivamente constitucional. Concluyo, presidente. Yo creo que todos, y voto a favor de este proyecto, porque se va a delimitar la actuación del Poder Judicial sobre el constituyente permanente en un proceso de reforma que tiene como objetivo cambios estructurales, ese es el fondo del asunto, que garanticen mejores condiciones de desarrollo económico, cultural y de bienestar para los mexicanos y mexicanas. No pierdan el ánimo, salgan a ver a la gente, platiquen y van a ver
que pues van a demostrar Terminó que ustedes su no tiempo, tienen la razón. senador Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias por su intervención. Pido, un momento, senador Cortés, pido a los integrantes de esta mesa directiva que guardemos la imparcialidad y que se retiren los carteles de este lugar. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Sí, el cartel, a ver, compañeros, compañeras, el cartel que queda de este lado y que están retirando era sobre la reforma constitucional que tiene un respaldo unánime de igualdad sustantiva. Nadie acá ya se retiró, pero me parece que se han hecho reclamos, con razón, sobre la imparcialidad que debemos mantener más allá de la posición partidaria que los integrantes de la mesa directiva tenemos. Parece que es un mínimo de congruencia. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Por alusiones implícitas, por favor. No, de verdad no me pareció, pero déjeme checo con servicios parlamentarios. Permitan. Y miren, me dicen acá que no existen alusiones implícitas y existen alusiones implícitas. De verdad, con toda franqueza, le digo, senador Cortés, que esta presidencia no tiene la impresión que haya sido aludido. A ver, permítame, pónganle sonido a la curul del senador. Sí. Por supuesto que lo fue, porque Dígame. en comisiones hubo la misma alusión implícita y por lo tanto le pido me dé el uso de la palabra. Sí, senador Cortés, solo para yo tener un criterio más claro, ¿me podría decir en qué momento se le aludió? ¿A qué se refiere? Cuando se equivoca el orador con la frase de que lo cortés, lo correcto Tiene es 2 minutos. lo valiente. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al orador por el gran debate de fondo que vino a dar al que se refería. Segundo, decirle a este pleno que no tienen idea lo grave que están haciendo. Porque lo que están quitando, presidente, es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo. No están permitiendo que la gente y que haya cualquier tipo de control constitucional. Presidentes, amigos de comisiones, integrantes del Senado, yo veo que están ensoberbecidos de poder, atropellándose con sus propias propuestas. Ustedes que vienen muchos de la izquierda, otros muchos militaron en el PRI, otros en el PRD, otros hasta en el PAN. Pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque haya equilibrios, contrapesos y control constitucional, que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte? Que pueda analizar. Yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada. Presidente, le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia, porque las voces de la minoría se escuchen. Pero ¿sabe qué, presidente? Y amigas y amigos, aquí no nos sentimos escuchados. Como en aquellos viejos tiempos del priismo, de que ni nos ven ni nos oyen. Aquí nos están aplicando la aplanadora una y otra vez. No se escucha, no se razona, no se construye. Por ello, presidente, yo pediría que no concluya, sigamos senador con esta Marco, sesión, por favor. porque no hay condiciones de darle aquí un debate de fondo cuando no nos quieren Concluya, escuchar en senador. nuestras razones. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva. Gracias. Senador Noroña, ¿para qué objeto? Por alusiones. Adelante, senador. Tiene 2 minutos. De participar en el debate, pero esta alusión me obliga, porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional. Mienten.
No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, escuchen, dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay, cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo 3º, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden. Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos. Ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN. Hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras. No estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades. Larga vida a nuestro movimiento y al respaldo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Coordinadora Dan Augusto, ¿con qué objeto? Alusiones. Movimiento, alusiones implícitas. Adelante. Tiene 2 minutos. Con su permiso, presidente, no cabe duda que hay quienes no nada más tienen corta memoria, sino que confunden la gimnasia con la magnesia. Ya ese discurso lo escuchamos ayer. Le vuelvo a preguntar, senador Cortés, traiga una sola sentencia de amparo en contra de una reforma constitucional. No hay una sola en contra de reforma constitucional alguna. Han intentado, como saben bien, que no le alcanzan los votos y mucho menos tienen los números, tienen la representación suficiente en esta Cámara para impedir que esta reforma pase, pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras, de discursos falsos, intentando construir una realidad que simple y sencillamente no es la realidad del México de hoy. Llegar a este momento costó mucho tiempo, costaron vidas. Se robaron una elección, por cierto, de su jefe Calderón, que ahora le desconoce y que le llama malo, mediocre y mentiroso. Ya describió Calderón lo que es usted, por eso hoy su discurso está construido pues a base de mentiras. Es lamentable que intenten engañar al pueblo de México. Yo le haría una pregunta, senador Cortés. No, se la hago de ahora y me la responde. Bueno. Sí, se terminó. Usted debe de tener. López Hernández. Bueno, el senador Cortés debe de tener alrededor de 45 años. 47. Sí, se terminó Ni su tiempo. siquiera Nada más cuando dejen de usted tenga mi interrumpir edad para que culmine. va a ser posible que tengan una mayoría calificada. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Hay varios senadores que antes han pedido el uso de la palabra, pero ¿con qué objeto? Por alusiones. Sí, hace rato también fue explícita.
Sí, explícit. Adelante, hasta por dos minutos, 2 minutos. Aquí la bancada de Acción Nacional nos ayuda en el control del tiempo. Compañeras, compañeros, guarden silencio, escuchemos al orador. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Senador Cortés, por alusiones personales. El cantautor mexicano Juan Gabriel dice que lo que se ve no se pregunta. Y me decía el coordinador parlamentario del grupo mayoritario de la dictadura de Morena. ¿Me permite un momento, senador Marco Cortés? Claro que sí. Sí, ¿con qué Nomás objeto? párame el reloj, por favor. Sí, paren el reloj, claro. ¿Con qué objeto, senadora Adán Augusto? Permite una pregunta. Bueno, no se estilan, Con mucho gusto. No se estilan las preguntas en las alusiones, pero adelante. Sí, no, sí la acepto. Sí, lo está aceptando su dirigente. Y es buen precedente. Exacto, y además pues está habiendo un debate, que es lo que queremos. Adelante, 1 minuto. No es abogado y posiblemente no conozca. No lo No escucho. se oye. No es abogado y posiblemente no conozca la ley del notariado del estado de Coahuila. Creo que se atrevería usted a darle una explicación a los coahuilenses para decirle cómo se otorgan o qué requisitos son para otorgar el fiat de notario, o basta con el acuerdo con un gobernador. Y la segunda pregunta es, ¿le podrá explicar? Sí. Dos Tienen preguntas. 2 minutos aparte de los... A ver, un segundito, es que me está consultando. La segunda parte de la pregunta, porque no me ha dejado Sí, terminarla. ahorita que termine la pregunta, ahorita, sí. ¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del grupo parlamentario del PAN, por qué no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por su prerrogativa? A ver, guarden silencio, compañeros. Hoy. A ver, compañeras y compañeros. El senador Cortés tiene 2 minutos para responder a las preguntas. No, son 2 preguntas. No le hace, aunque te hicieran 50, son 2 minutos. 2 minutos para responder. A ver, compañera. A ver. Pido a la senadora Rodríguez Hernández que guarden silencio. Está en el uso de la palabra el senador Cortés. Va a responder hasta por 2 minutos y una vez que termine su tiempo, para no interrumpirlo, empieza a correr el tiempo de 2 minutos que tiene por las alusiones personales. Adelante. Le agradezco, presidente. Inicio con su primera pregunta. Yo soy de los que creen, coordinador, que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Así nos lo enseñó el gran Maquío. La política debe ser transparente. Yo le preguntaría, ¿qué acuerdo hizo López Obrador para tener a Manuel Bartlett ahí? ¿A cambio de qué o qué le sabía López Obrador? Porque el hombre es impresentable y si recuerda, fue el del gran fraude del 88. Y así como tantos, porque ustedes tienen algo. Ustedes son puros. Pero si suman a cualquiera de que haya hecho lo que sea, de inmediato los santifican. Esos acuerdos de impunidad son los que no queremos. Y de hecho, para que le quede muy claro, coordinador, voy a presentar una iniciativa para que todas las coaliciones, por escrito, de cara a la nación, se sepa en qué parte va a participar cualquier integrante y para que no se anden chamaqueando ni al Verde ni al PT, porque sabemos que los tienen bien ninguneados en muchos gobiernos. Espero haberle contestado la primera pregunta. Segunda. Tranquilo. No interrumpan al orador. Adelante. Su segunda pregunta, respecto a qué fue, coordinador, si me recuerda. Yo ayudo, era lo de Yunes. Mire, le voy a decir. A ver, un momento, paren el reloj. A ver, compañeros, compañeras, traemos un ambiente muy festivo, lo cual celebro a estas horas,
pero tenemos un largo debate por delante. Así es que continuamos. Adelante, senador Cortés. A ver, senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Moción de orden, adelante. ¿Se escucha? Gracias, presidente. Perfectamente bien. Simplemente es un mensaje hacia el presidente y hacia la mesa directiva. Las preguntas que tenía para usted se le hicieron ayer y no las pudo contestar, senador. Pero si me la pregunta, moción de le orden, contesto. presidente, querida mesa directiva, es de cuándo acá es motivo para que detengan el reloj, el que se le olvide el discurso al orador en tribuna. No traigo Esa discurso. sería la pregunta, porque inmediatamente dijo se le había olvidado, le interrumpieron el reloj sin previa instrucción de la mesa directiva. Gracias. No, yo pedí que se detuviera el reloj porque estaban interrumpiendo. Son innecesarios los coros. Cuando pidamos coros, yo aquí les aviso. Adelante, senador Cortés. Respecto de la segunda pregunta del coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, debo decirle que en el momento que nos informó el día de ayer, Permítame un momento, senador, porque ya se hicieron bolas los del reloj. Inicia el tiempo del senador, que estaba en 17 segundos, si mal no recuerdo. Adelante. usted me indica, ¿eh? Sí, adelante. A ver, la pregunta del coordinador parlamentario era que por qué el grupo parlamentario tenía un recurso de un senador que ya no es del grupo parlamentario. Primero yo lo quisiera decir, coordinador, que nosotros no controlamos el área administrativa de la Cámara de Diputados. Si lo mandaron al grupo parlamentario fue indebido y habría que ver por qué razón. Pero también tengan tranquilidad. El día de ayer que nos dimos cuenta, de inmediato se mandó este escrito, al que le puedo dar con mucho gusto una copia, para pedir que nos indiquen cómo regresa el grupo parlamentario ese recurso que no pertenece obviamente a nuestro grupo parlamentario. Para que usted tenga esa tranquilidad. Y lo que le quiero decir es que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado se lo vuelven a robar. Ese es el pequeño problema. Y miren, amigos, dentro de la respuesta a la pregunta del señor coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, yo le diría el clásico del cantautor mexicano Juan Gabriel. Usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero. Es obvio que no tengo pruebas, pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta, y es más que obvio, es más que claro, y es obvio, coordinador, lo entiendo, es obvio, y seguramente el compañero legislador va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión. Seguramente va a decir aquí que nunca presionaron con órdenes de aprehensión a su padre, a su madre, a sus hermanos y a él. Se le ha terminado el tiempo, senador. Pero de la pregunta. No, de la alusión. Bueno. Sí, culmine. Gracias. Seguramente aquí lo va a decir y no me extraña, porque es como cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien, va a decir lo que ustedes le pidan. Disculpen. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Señor presidente, para solicitar una moción de ilustración. Explico por qué. No es necesario que explique, adelante. Gracias, presidente. Aquí se ha asentado una falsedad que si no desmentimos en este momento puede tener graves consecuencias, no solo para el debate, para la sociedad. Se afirmó categóricamente que a partir de esta reforma se cancela el juicio de amparo para las personas. Las personas ya no podrán acudir al amparo para defenderse de una autoridad o de una ley ordinaria. Y eso es lo que hay que aclarar. Es absolutamente falso. Y el que haya entrado a este debate pensando que esa es la litis está totalmente equivocado. Se reforma la Constitución sobre la Constitución. El único ordenamiento que se afecta es la Constitución
Y lo que es más importante, y es la solicitud que le hago, lea por favor la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo más simpático de esto, amigos, es que se trata de algo que ya dice la ley. Y lo que están diciendo, que se queda sin protección la gente, es absolutamente falso. Dejen de mandarlo a los grupos de WhatsApp. Están infundiendo un temor innecesario, infundado en la población. Otorgo Por favor, la presidente, lectura que del lean el artículo artículo 61, fracción 61, primera de la fracción Ley de primera. Amparo. Siguen alzándose manos. No, voy a preguntar. Primero, todavía no termino con la moción de ilustración que estoy desahogando. Y luego hay dos compañeros más y hay dos más que están pidiendo la palabra. Ya vamos a reencauzar el debate porque me parece que no es necesario que siga habiendo intervenciones. Adelante. Doy lectura, presidente. Ley de Amparo, capítulo séptimo. Artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. ¿Sí? De la improcedencia. Perdón, presidente. Artículo Sí, de la 61. improcedencia. Artículo primero, fracción primera, De la misma ley. de la misma ley. Artículo primero, no artículo 61. Los dos, si son tan amables. Artículo primero, fracción primera y luego artículo 61, fracción primera. Un momento, un momento. Disposiciones fundamentales, artículo primero. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte. Efectivamente, Ahora, como pueden ver, ahí no está la Constitución. Sí, ahora el artículo 61, fracción primera. Está muy clara la ilustración, senador. Doy lectura de la improcedencia. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está clara la moción de ilustración. Muy bien. A ver, he estado privilegiando, porque es evidente que cuando se me pide la palabra hay quien me la ha solicitado porque ha sido aludido. Y me he dejado de lado a otros que lo habían solicitado antes porque hay una alusión. ¿Con qué objeto, senador Yunes? Bueno, pues préstenle otro escaño donde encienda el micrófono. Cuestiones personales, presidente. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Sí, puede hacerlo desde tribuna. Me han pedido la palabra mientras llega a tribuna el senador Clemente Castañeda, el senador Huerta, la senadora Margarita. Ya les preguntaré con qué objeto. El senador Anaya. Ah, no, Margarita no. Muy bien. Y el senador Anaya, les preguntaré con qué objeto para ya reencauzar el debate, que estamos en el debate. Adelante, senador Yunes. Bueno, ya por segunda vez, de manera cobarde, soy aludido sin estar presente. ¿Es de cobardes hablar de quien no está presente? Un momento, senador Yunes. Pido a la bancada de Acción Nacional que por más que no les guste lo que el senador Yunes está planteando, guarden silencio. Un momento, senador Yunes. Guarden silencio. Hemos escuchado a todas y a todos con respeto. De repente la asamblea se altera un poco, pero guarden silencio. Apenas está, lleva 10 segundos y ya no aguantan la intervención. Les pido que escuchen al senador Yunes. Todas las ofensas, todas las groserías, lo único que demuestran. Vuelvo a pedirle a la bancada de un momento, senador Yunes. Del Partido Acción Un momento, senador Yunes. 4 segundos más y ya lo están interrumpiendo. Pido a la bancada de Acción Nacional que guarde silencio. Si quieren que sus oradores sean escuchados, tienen que guardar el respeto y la compostura. Adelante, senador. No lo van a guardar porque no tienen educación, porque no
no entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. He votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. He votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo. Es deshonesto venir a hablar. Vuelvo un momento de nuevo, senador Yunes. Ya. Venir a decir. Un momento. Ya habían aguantado un minuto. Ya solo faltan 40 segundos. Adelante, senador. Vienen a hablar de democracia cuando su actitud ha sido absolutamente antidemocrática. Porque por votar en conciencia han decidido separarme de la bancada y expulsarme del partido. Y lo que voy a hacer es que les voy a responder con la ley en la mano. Les voy a contestar y el tribunal me dará la razón y los dejaré en un verdadero ridículo. Más ridículo todavía el ver cómo vienen a decir que van a regresar los recursos que legítimamente me corresponden cuando fueron a pedir el favor de quedarse con esos recursos para robárselos. Esa es la realidad. Fueron a pedir el favor de que como formalmente no había salido yo de la bancada, quedarse con ese dinero. Esa es la realidad. No sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones. Les exijo que regresen ese dinero y que no me lo regresen a mí. Que se lo den a una fundación benéfica en favor de los veracruzanos. Eso es lo que tienen que hacer para lavarse la cara. Termine su intervención, senador. Se le acabó el tiempo. Me pueden criticar, me pueden insultar, me pueden decir lo que quieran, pero voto en conciencia y lo seguiré haciendo a favor de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Con el objeto, presidente, de participar en el debate. Le dieron la voz al coordinador de la mayoría. Tengo el mismo derecho. Le pediría que me otorgara el tiempo correspondiente. Sí, no estaba yo. Además, hubo una no alusión. estaba yo conduciendo. No sé la razón, pero los coordinadores no fueron aludidos. No, perdón, presidente, pero sí fuimos aludidos. Si quiere, le recuerdo que se refirieron aquí a la izquierda, a quienes hemos militado durante mucho tiempo en esas causas. Entonces hay una alusión. Permítame. También sinvergüenzas, todo eso me pongo. Aludieron a los presidentes de comisiones, que todos podrían pedir la palabra, que sería una locura, pero no a los coordinadores. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto? Es para moción de orden. Adelante. Miren, mi moción de orden tiene que ver también con una base de Juan Gabriel. ¿Para qué tanta? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué tanto problema? Mi moción de orden, presidente, es que en el marco de las libertades que hemos luchado en esta transformación, ningún problema, que dejen sus ideas chuecas, que el pueblo no les va a hacer caso. ¿Cuál es la moción de orden, senador? Que en el marco de la sesión, que se retome el debate en la libertad de que puedan expresar con sus gráficos, entendiendo que el pueblo los rechaza, entiende las campañas de mentiras y lo pueden dejar porque no les va a hacer caso la gente. Muy bien. Por cierto, aclaro que lo que decía Juan Gabriel es lo que dice el pueblo, que lo que se ve no se juzga. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Con el mismo objeto, presidente. Ustedes abrieron un debate
y no me parece justo que no nos dejen participar en él. Ha habido alusiones a todo mundo y a todo mundo le ha otorgado 2 minutos. ¿Por qué no habríamos de participar en lo mismo? A ver, senador, no estoy excluyendo a nadie del debate. Si no los aluden, no pueden intervenir por alusiones. Hay otras figuras que podría haber usted utilizado. No, es que le explico entonces, porque usted estaba distraído en su intervención. Sí, entonces no estaba distraído. Nomás un momento, entonces no estaba distraído. No, consta sí estaba distraído, a todos los que oyeron mi intervención que no estaba distraído. No. Dígame usted por qué le dieron la palabra al coordinador de la mayoría. Ya abrieron un debate. Muy bien. Muy bien. El senador, primero, yo no estaba, a ver, un momento. Primero, yo no estaba distraído. Yo bajé a hacer uso de mi derecho al ser aludido y intervine en tribuna y por lo tanto no estaba conduciendo, que es diferente a estar distraído. Segundo, ya pregunté a quienes conducían en ese momento, incluidos servicios parlamentarios, y me dicen que no hubo tal alusión. Y por eso le vuelvo a decir que no hay tal alusión. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Anaya? Hablando atrás de ustedes, ¿sí? ¿Con qué objeto? Moción de ilustración, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Primero, yo creo que el oficialismo está feliz de que no estemos debatiendo el tema. Lo que hoy estamos discutiendo es una reforma de la Constitución gravísima y hace unos minutos, de manera muy tramposa, se pidió que se leyera el artículo 61, fracción primera, alegando que ahí estaba la prueba de que no había en realidad cambio de fondo alguno y que únicamente lo que están haciendo es elevando a rango constitucional lo que ya está en la ley secundaria. Yo voy a pedir que se vuelva a leer ese artículo 61, fracción primera, para que quede claro que no se refiere ni a las controversias constitucionales ni a las acciones de inconstitucionalidad. Lo que hoy aquí se está haciendo es que ante cualquier violación de forma o de fondo en el proceso de reforma constitucional no procederá recurso alguno y por lo tanto otorgo la lectura del artículo 61. Concluyo, presidente, concluyo y por lo tanto su movimiento, pero el día de mañana cualquiera que ocupe esa mesa directiva se estaría poniendo por encima de la Constitución. Yo les pregunto, ¿dónde el 61 fracción primera habla de acción de inconstitucionalidad y de reforma de controversia constitucional? Adelante. Yo sigo viendo manos alzadas y les pido que nos permitan ya reconducir el debate porque hay un número, no voy a conceder más usos de la palabra, concedo la lectura del artículo 61, fracción primera, y luego sigue en el uso de la palabra el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Adelante, secretaria. Sí, 61, fracción primera, de la Ley de Amparo. Con gusto, presidente. Sí, de la Ley de Amparo. Eso dije. Si no dije eso, entonces corrijo, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, es cierto que hay una alusión implícita porque él pidió que se leyera el artículo 61, fracción primera. Tendrán que reconocerlo. Tiene 2 minutos por alusiones personales. Perdón, senador Moreno Cárdenas, perdón. Adelante. Gracias, señor presidente, estimados senadores, senadoras. Ya debiéramos estar acostumbrados a esas trampitas, porque las usa cada vez que hay un discurso. Se usan cada vez que hay un discurso. No, ustedes no tienen el mandato popular porque el 46% no votó por ustedes. Entonces pregunto, ¿qué porcentaje no votó por ustedes? ¿Es un porcentaje mayor? Entonces, ¿para qué alude usted que no tenemos el mandato popular? ¿Dónde está el mandato popular de ustedes? No es un argumento y tampoco es un argumento lo que estamos dirimiendo en esta respuesta. El artículo 61 es claro, no se le está quitando nada a ningún ciudadano. Todos mantienen como debe ser, como defenderíamos. Todos mantienen el derecho a quejarse, a pedir la protección de la Constitución. Y el hecho de que no esté
en la reforma lo que sí está en la ley de amparo, pues es porque no es necesario, está en la ley de amparo. Y ahora en la reforma se aclara en la Constitución lo que ya está en la ley de amparo. No hay ninguna trampa en eso. Al contrario, presidente. Un momento, senador Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, senador Anaya? Pues ya abrimos la posibilidad de preguntas durante las alusiones, así es que el senador Anaya quiere hacerle una pregunta, senador Ramírez Marín. Por supuesto, señor presidente. La acepta, adelante. Tiene 1 minuto y tiene 2 minutos para responder. Díganos con claridad, senador, ¿dónde ese artículo de la ley de amparo se refiere a la improcedencia de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional? Díganos, por favor, o reconozca, como algunos han tenido el valor de reconocer, que esta reforma es un blindaje para que la Corte no les tumbe la reforma judicial y que no les importa llevarse entre las patas el sistema jurídico mexicano. Por supuesto, senador, tiene usted toda la razón, nada más no quiere reconocerlo. Claro que es especificar que la Corte no puede estar por encima del poder reformador cuando se trata de la Constitución. Eso es lo que especifica. ¿Y por qué no dice la acción de inconstitucionalidad? En las fracciones posteriores que también se leyeron, dice todo lo que los ciudadanos pueden invocar, cualquier tipo de acción. Creo yo que lo único que nos falta es reconocer. Lo primero que tienen que reconocer, ese elefante que está aquí y que no quieren ver, perdieron. Nada va a cambiar el resultado de la elección. Eso es lo importante. Y segundo, tenemos que estar de acuerdo que hoy está en la ley de amparo y que no se le quita, no se hace nugatorio el juicio de amparo a ningún ciudadano. Que si mañana un gobernador o cualquiera pretende estar por encima de los derechos de un ciudadano, puede acudir a la ley de amparo y gozar de la protección de la Constitución. Lo que estamos diciendo es, la Corte no puede ser legislador, la Corte no puede cambiar las decisiones del Congreso, soberanas, aunque no nos guste la mayoría que tenemos. Muchas gracias.